Buenos días, hermanos. Buenos mediodías. Ya llegamos al mediodía. Espero que hayan disfrutado el mensaje, la palabra de nuestro Dios que el día de hoy hemos recibido. Y vamos a comenzar con la clase del día de hoy. La lección número 17. Esta lección se llama Entendiendo correctamente el libre albedrío, teniendo como lectura bíblica del libro de Génesis capítulo 6, los versículos del 1 al 8, y como versículo clave el número 5. Dice, entendiendo correctamente el libre albedrío. Pues vamos a situarnos en el contexto en el que vamos a estar trabajando el día de hoy y vayamos a Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 8, que dice así: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Número 5, versículo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Hemos escuchado continuamente y tenemos una idea que el mundo nos ha vendido acerca de lo que es el libre albedrío, y que es aquella de que es decisión nuestra el escoger lo bueno o escoger lo malo. Y no es así. No toca en esta ocasión ponernos a esclarecer acerca de la predestinación, del libre albedrío, de la explicación calvinista que se nos da al respecto, o de la explicación arminiana que también al respecto se nos da. No es menester en este momento, sino que lo vamos a fundamentar en la palabra de Dios y en el contexto de la apatía de las iglesias para la evangelización, a fin de que éstas recuperen el celo evangelizador. En ese contexto vamos nosotros a llevar a cabo nuestra lección, y en este tema abordaremos algunos subtemas, como por ejemplo, la humanidad multiplicada en maldad, la humanidad corrompida, la natural inclinación de nuestro corazón, un mundo bajo el juicio de Dios, gracia divina en un mundo corrompido, y concluiremos.
Bien, hermanos. Comenzando es todo un tema, la doctrina del libre albedrío. Siguiendo, todos tomamos decisiones en la vida. ¿A qué colegio voy a enviar a mis hijos? ¿Qué alimentos voy a comer? ¿Qué casa quisiera comprar y tener? ¿Qué carrera vamos a estudiar? Nuestras vidas están llenas de decisiones, pero no todo sale como esperamos. Nos equivocamos, erramos. Algunas son satisfactorias, otras nos dan dolores de cabeza. Aún así, seguimos tomando decisiones. Lo hacemos porque tenemos esa libertad. Estas decisiones las mueve un deseo personal, es decir, algo que nos motiva a hacerlo o a no hacerlo. Las decisiones cuyos ejemplos hemos hace rato enumerado son del orden natural en el ser humano, a menos de que nuestras facultades pues no nos lo permitan. Una humanidad multiplicada en maldad. Génesis 6 del 1 al 4. Ahí encontramos un planteamiento que es el crecimiento de la población, consecuencia lógica de la multiplicación de la especie humana. Y no es malo, porque el hombre fue creado para glorificar a Dios y lo hace a través de la procreación y conservación de la humanidad. Pero al crecer demográficamente, crece también algo que nosotros no queremos: el mal. Aún si la población crece lentamente, también lo hace la maldad. Lo que queremos decir es que al multiplicarnos, llevamos la semilla del mal, por lo que éste también se multiplica. En el Edén se multiplicaba la imagen de Dios, sin embargo, fallaron y el pecado se hizo presente en la humanidad. Ahora ya no podrán reproducirse en la forma original y sus descendientes traerán ahora la naturaleza caída de Adán y Eva. El hombre nace pecador y así la maldad se multiplica cada día. Así ha pasado y continuamente experimentamos grandes y nuevos tipos de males. La violencia aumenta, diversas inclinaciones sexuales aparecen y hoy la pandemia del COVID-19 ha aparecido. Hay que hacer notar que muchos de estos males, de estas enfermedades, aparecen o crecen generalmente en núcleos de población numerosos, en grandes masas de población. Entonces, debemos recordar que la naturaleza caída del hombre no es un mito, es una realidad. La palabra dice: no os conforméis a este siglo, no os conforméis a lo que el mundo nos está ofreciendo. Tampoco debemos dejar, ¿verdad?, de multiplicarnos como seres humanos, si es que queremos nosotros, con nuestras intenciones humanas, querer solventar ese problema. No, pues atentaríamos contra el mandato de Dios. Así como
los métodos de aborto inducido atentan contra el ser y atentan contra Dios. En el capítulo 6 del libro de Génesis deja claro que una humanidad caída solo puede reproducir personas caídas. Veamos ahora una humanidad corrompida. Vivimos en una sociedad muy corrompida a causa de la maldad que hay en nosotros. Romanos 1, del 18 al 32, dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Y esto Dios lo sabe. Génesis 6:5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Moisés, como recordaremos, es el autor del libro de Génesis, hizo notar, exaltó que Dios, en el mirar a la humanidad, no solo lo miró, sino observó y percibió la gran maldad en todos. La humanidad estaba completamente corrompida y las acciones, lejos de beneficiarlo, traían daño a otras personas y a él mismo. En Efesios
4, 17, el 21, dice la palabra de Dios: esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Un mundo sumido en el desastre y ajeno a la bondad. La miseria y la angustia eran el pan de cada día. Esa era la sociedad de la cual hemos leído en el texto. ¿Nos parece extraño? ¿Vivimos en una sociedad mejor que la de ellos? Necesitamos evangelizar a nuestro mundo corrompido. Aunque los creyentes no lo logremos, debemos proclamarlo y ser agentes de cambio en nuestro vivir. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Debemos ser capaces de mirar esa maldad en la sociedad, sentir dolor, no sentirnos tranquilos, no reposar tranquilamente si no hemos compartido el Evangelio de Jesucristo, cuando menos con uno en el día. Primera de Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Si somos salvos, ¿cómo podemos ser felices si sabemos de la situación en que se encuentra nuestra sociedad y sabemos también de la inminente venida del Hijo de Dios? No lo dejemos para que el diablo tome a todas esas personas. La natural inclinación de nuestro corazón. El pasaje lo declara. Génesis 6:5b. De continuo el mal. Lo declara el pasaje de Génesis. Pero veamos. Dios vio el mal y juzgó la raíz del problema. Sus pensamientos y planes les habían dado la forma que ellos habían deseado, a lo que tenían en mente que estaba gobernada por sus corrompidos pensamientos. Este pensamiento tiene una razón. Génesis 6:5 nuevamente lo revela. Hay una inclinación en sí mismo, creyendo tener el lugar de Dios. Ahí radica su maldad, queriendo tener el lugar de Dios. Yo no me equivoco, yo tengo la razón, los demás están equivocados. Las cosas como yo las hago es como deben ser. Son frases que encontramos continuamente en este mundo, en el cual todos queremos tener la verdad y no nos equivocamos. Y también podemos decir que yo lo puedo con mis propias facultades. Lo que yo tengo lo he conseguido por mis propios méritos. Ya nada más les falta agregar, no necesito a Dios
porque lamentablemente hasta en algunos hermanos cristianos lo hemos escuchado, que se vanaglorian de lo que consiguen o no aceptan ninguna opinión contraria, porque ellos creen tener la razón. Estos pensamientos no podrían ser de otra manera. Nuestra condición caída no nos hacía más que decidir por el mal. Nuestra capacidad moral estaba tan afectada que no somos capaces de obrar bien alguno sin Cristo. Quiero hacerlo notar. Sin Cristo, con la caída en pecado, perdieron la capacidad de obrar el bien. Somos incapaces de buscar a Dios y agradarle en nuestros actos, como dice Isaías 6:4, que son como trapo de inmundicia. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Aunque nuestra condición caída es la causa de todo tipo de maldad, pecamos porque así lo decidimos. Tenemos voluntad, pero nuestras decisiones tienden al mal. El pecado nos inclina a elegir hacerlo de manera pecaminosa. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Un mundo bajo el juicio de Dios. ¿Qué podemos hacer con una sociedad así? ¿Qué hacer? Génesis 6, versículos 6 y 7. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dice el dolor de Dios y su severo juicio que afecta a toda la creación. En esta condición, solo la muerte. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solo la muerte se podía recibir, no podía ser de otra manera. Cabe notar que el juicio de Dios en el diluvio, quitar toda la extrema maldad, anticipaba la purificación final que Dios hará con la manifestación de nuestro Redentor en el día final. Dios siempre se interesa en la redención del hombre, sus escogidos, su creación entera. Aquí está presente la buena noticia de Dios para con los suyos. Y ahora veamos la gracia divina en un mundo corrompido. El verso 9 del libro de Génesis, capítulo 6, nos sorprende que en un mundo de maldad haya un hombre temeroso que haya obedecido la orden de Dios. Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones, halló gracia delante de Dios. Así ocurre lo inexplicable. Aparece un hombre justo para hacer lo bueno. Pero no lo era por sí mismo, ni obedecía a Dios por sus propias facultades como humano,
Noé halló gracia y fue suficiente para marcar la diferencia en esa malvada generación. Génesis 6:8, lo repetimos, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aquí se contrapone la idea de un mundo caído y la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios, Noé nunca hubiera sido capaz de obedecerle, ni habría sido declarado justo. Todo ocurrió en Noé por la sola gracia de Dios. En este contexto podemos nosotros concluir. Hablar del libre albedrío no significa que de forma natural tenemos la capacidad moral de elegir entre hacer lo bueno o lo malo. Podemos elegir, pero sin Cristo será hacia el mal. Somos esclavos del pecado. A menos que Cristo nos redima por la predicación del Evangelio, no seremos capaces de elegir agradar a Dios. Cada vez hay más perversidad. La iglesia debe crecer en la predicación del Evangelio. No podemos asumir que el libre albedrío otorga la capacidad al hombre de decidir por Cristo o no. El hombre sin Cristo decide al mal. Es a través del Evangelio como se atrae al pecador de las tinieblas a su luz admirable. Por eso es necesario que la iglesia crezca en predicar el Evangelio, si no, práctica y literalmente los estamos mandando al diablo. Oremos, hermanos. Bendito Dios, no permitas que sigamos estando en un estado de confort, Señor, olvidándonos de la sociedad que está a nuestro alrededor, de la necesidad que tienen, bendito Padre, de la predicación del Evangelio. Cuando menos a una persona, Señor, dame capacidad y dame entereza para poder llevarle tu divino mensaje. No permitas que le dejemos espacio al enemigo para que obre en ellos y no les permita decidir agradarte a ti. Bendícenos, Señor. Danos la sabiduría necesaria y que como iglesia que somos, hijos tuyos, conocedores de tus promesas, vayamos y las compartamos al mundo. Que seamos el reflejo tuyo, que demos testimonio de lo que has hecho en nuestras vidas y en nuestras propias capacidades, con el don que tú nos has dado, lo pongamos en práctica para acercar más personas a tus pies. Permite que así sea, Señor, y te pedimos perdón por nuestros pecados, para que tú los limpies y podamos ir con la frente en alto, predicando tu palabra, compartiendo lo que tú nos has enseñado, Señor. Gracias te damos por ello y por todas tus bendiciones. Quédate con nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Muchas gracias por estar con nosotros y seguir esta transmisión. Que el Señor les bendiga grandemente. Esperamos que pues continúen con nosotros y sigamos glorificando a nuestro Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté en sus vidas. Que el Señor les bendiga a todos.